estado de reposo, les traigo un segmento, ese material entra en un estado tensional, sea el material que sea, ¿cierto? Por su propio peso, entra en un estado de desequilibrio tensional, que puede o no llegar a la rotura, depende, ¿cierto? Hay suelos, en la naturaleza, en Mendoza hay suelos que tienen una muy buena estabilidad, son limos arcillosos compactos, que yo los excavo 2, 3 metros de altura y se mantienen perfectamente estables. Pero eso siempre y cuando yo esté, por ejemplo, haciendo una base. Yo estoy haciendo una base de un edificio que tiene 1 metro, 2 metros por 2 metros y 3 metros de profundidad. Yo estoy excavando una fracción muy pequeña de todo el entorno del suelo que tengo. Ahora, si yo tengo que cortar todo el suelo, hacer toda una excavación del largo total del terreno, 30, 40 metros, 3 metros para abajo, ahí ya me estoy exponiendo a un riesgo innecesario, porque dependo mucho de las construcciones vecinas, del riesgo de las solicitaciones que me generan las construcciones vecinas. Las construcciones vecinas, después por supuesto, cuando, como les digo, ustedes van a ver en la bibliografía que esto se empieza a complejizar. Le pueden poner una sobrecarga, esas sobrecargas serían, por ejemplo, las construcciones que están, las construcciones vecinas, esto representaría mi construcción, y las sobrecargas, en definitiva, se suman a la carga vertical. O sea, cuando yo voy a sacar la carga vertical, va a ser el peso del suelo más la sobrecarga que me genera una construcción que está adosada. Entonces, al tener mayor presión vertical, voy a tener el círculo lo voy a tener cosido a otro punto. Voy a necesitar a lo mejor otro mecanismo de rotura para llegar al mismo fenómeno, ¿cierto? Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona el mecanismo y cómo se aplica y en qué casos se aplica. Esto, independientemente de que lo usen, yo les diría que casi 90% seguro que lo van a tener que usar, porque en algún momento van a tener que calcular un subsuelo, una fundación que tiene o una construcción que tiene un subsuelo. Entonces, no hay manera de que zafen de esto. Y por otro lado, el entendimiento de esto nos va a llevar, por eso es que conceptualmente me interesa que les quede muy claro esto, que fíjense que está muy relacionado con la teoría de resistencia al corte. O sea, cuando yo les dije, interpreten que esto es una probeta dentro del ensayo triaxial, es el mismo fenómeno. Y ahí viene un agregado que no sé si se lo comentaron en el laboratorio, que hay otra forma de llegar a la rotura en un ensayo triaxial, que es, yo coloco una probeta de la cual yo ya conozco sus propiedades, ¿cierto? Yo la coloco en el dispositivo. Le aplico una tensión sigma 3. Fíjense, en este caso, yo tengo la cámara, tengo la probeta, le aplico una presión sigma 3 y una tensión sigma 1, que es igual a sigma 3 más el desviador, ¿cierto? Pero, conociendo previamente las propiedades de esa muestra, yo llego con el desviador a una carga que sea el 80% de la rotura, o sea, asegurarme de no llegar a la rotura. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Sigma 1, sigma 3. Estoy haciendo esto. No llego a la rotura, o sea, pongo un desviador. Yo sé que para llegar a la rotura tengo que seguir agrandando sigma 1 a través del desviador. Agrandando sigma 1, este círculo va a llegar un momento que toque la línea de resistencia intrínseca. Tengo otra manera también de que se produzca la rotura, que es empezar a descargar sigma 3. O sea, empezar a quitarle presión a la cámara. ¿Qué es esto? Si yo le quito presión a la cámara, empiezo a achicar sigma 3 y este círculo empieza a crecer el diámetro porque el sigma 1 lo mantengo constante. ¿No lo vieron eso en el laboratorio? No hemos llegado a este. ¿No han llegado? Bueno. ¿Se dan cuenta ¿Qué que tengo que levantar el D? no? El desviador lo dejan constante, sigma 1 lo dejan constante. Acuérdense que sigma 1 es La presión en la cámara. presión de cámara más desviador. Cuando ustedes empiezan a quitar presión de cámara,
en realidad también sigma 1 empieza a disminuir, se empieza a correr todo el círculo, se empieza a correr, pero va creciendo más rápido sigma 3, porque sigma 1 tiene una componente que es constante. Entonces, este se corre a 1 km/h y este se corre a 5 km/h. Se corre muy poquito y este se corre mucho, hasta que llega un momento que el suelo, porque tiene menos sigma 3, no es capaz de resistir y colapsa. Con esa carga que yo tengo, colapsa. Bueno, lo mismo sucede con el empuje. Yo tengo un edificio, tengo una construcción, ¿cierto? Ese es sigma 1, ese sería el desviador, más el peso del suelo, todo. Si yo le quito sigma 3, yo hago una excavación, le quito el lateral, esto colapsa. ¿Se entiende? Es el mismo fenómeno. Por eso yo les decía cuando les hablé de triaxial, que el triaxial tiene la virtud de que puede asimilar o asemejar cualquier condición que se me presente en la geotecnia, tanto de condiciones de suelo como condiciones de carga exterior, o de variaciones de la carga exterior, tanto la carga vertical como la carga horizontal. La carga vertical la manejo con el desviador y la carga horizontal la manejo con la presión de cámara. Entonces, yo puedo lograr el mismo fenómeno que se produce, el mismo mecanismo de rotura que se produce en el empuje activo de Rankine, en el laboratorio a través de un ensayo triaxial, quitando presión de cámara. Y va a llegar un momento en que la muestra va a entrar en rotura igual. O sea, se va a producir un relajamiento del desviador porque la muestra entró en rotura. O sea, se empieza a deformar, y como el anillo dinamométrico tiene una constante, si yo lo deformo, lo estiro, tiene menos tensión. O sea que disminuye el desviador. ¿Se entiende? Es el mismo fenómeno. Entonces, fíjense cómo se relaciona el triaxial con el fenómeno de los empujes. Bueno, para el parcial vamos a tomar todo lo que es la teoría de empuje, los casos básicos, digamos así. Empuje activo en arena, empuje pasivo en arena, empuje activo en arcilla y empuje pasivo en arcilla. Ustedes lo único que tienen que ver en el libro es agregar la parte algebraica del empuje pasivo y el empuje activo en arcilla. Es exactamente lo mismo que esto, nada más que se involucra la cohesión, ¿cierto? O sea, en esta línea de resistencia intrínseca, en lugar de estar acá, está más arriba. Está acá. ¿Cierto? Se le agrega la cohesión. Entonces, ¿cómo? Como parte de las demostraciones. Sí, en la parte... No sé qué pasó, ¿se colgó? Sí. Porque yo... No sé, en la tele se hace un ¿Ah? ¿Cuál? Bueno, si mientras tanto, si